Hola amigos, bienvenidos un día más al videoblog de Quick Language, el sitio donde te explicamos las cosas del inglés de forma muy sencilla. ¿Alguna vez has tenido dificultad para formular preguntas en inglés? Eso es porque no te lo hemos explicado a la manera Quick. Si crees que preguntar en inglés es difícil, es que aún no has visto este vídeo. En un segundo te lo explico. ¿Que cómo se pregunta en inglés? ¿Que cómo que es fácil? Veréis, la mayoría de mis alumnos suelen tener problemas cuando llegan a mí con esta cuestión. Y en realidad preguntar en inglés es mucho más sencillo de lo que la gramática tradicional nos quiere hacer ver. ¿Sabes cómo se pregunta en inglés? Pues en inglés se pregunta igual que en español. Verás, hay dos formas de preguntar en inglés. Una forma fácil y otra forma muy fácil. Hoy vamos a ver la forma fácil de preguntar en inglés. Es la que utilizan el 99% de los verbos de este idioma. Y verás que al contrario de lo que la gramática tradicional plantea, se hace prácticamente igual que en español. Verás, hay dos formas de preguntar en inglés. Una forma fácil y otra forma muy fácil. Hoy vamos a ver la forma fácil de preguntar en inglés. Es la que utilizan el 99% de los verbos de este idioma. Y verás que al contrario de lo que la gramática tradicional plantea, se hace prácticamente igual que en español. La gramática tradicional nos dice que para formular una pregunta hay que poner primero un verbo modal, luego un infinitivo, luego un sujeto, un complemento, etc. Pero esta formulación de la estructura es tan compleja que cuando queremos hacer una pregunta, si tenemos que tener en cuenta todo eso, al final nos hacemos un lío. Quizá nunca te hayas parado a pensar cómo en realidad haces las preguntas en español. Por eso no has caído en la cuenta de que la forma de hacerlo en un idioma y en otro es prácticamente la misma. Cuando haces una pregunta en español, lo que en realidad estás haciendo es lo siguiente. Coged una frase en presente, afirmativa, sencilla, normal. Por ejemplo, mis amigos quieren comprar un piso nuevo. A esta frase le ponemos un signo de interrogación al final y otro signo de interrogación al principio. Y luego la pronunciamos como si fuera una pregunta. ¿Mis amigos quieren comprar un piso nuevo? Pues resulta que en inglés estamos haciendo prácticamente lo mismo. Cogemos una frase afirmativa, le ponemos un signo de interrogación al final, pero al principio no le ponemos un signo de interrogación como hacemos con el español. Ponemos la versión inglesa del signo de interrogación, que es lo que yo llamo una palabra pregunta. Para las preguntas en inglés y en presente, la palabra pregunta es do. Así pues, la misma frase. My friends want to buy a new flat. Mis amigos quieren comprar un nuevo piso. Si a esta frase le ponemos una interrogación detrás, la palabra pregunta, que como te he dicho antes es do, delante, y la pronunciamos como una pregunta, pues resulta que obtenemos una pregunta con una estructura perfectamente inglesa. Do, y ahora la frase en afirmativa entonada como una pregunta. Do my friends want to buy a new flat? Como ves, si te paras a pensarlo un poco, las preguntas en español y las preguntas en inglés son clavadas. Lo único que cambia es la palabra del principio, que sustituye a nuestro signo de interrogación. Por lo demás, es igual. Esta estructura que te cuento es la que siguen el 99% de las preguntas en inglés. Hay otro tipo de pregunta que es todavía más fácil, pero esa le dedicaremos otro vídeo del canal que sacaremos próximamente. Esta palabra pregunta del principio, do, cuando la pregunta se formula con la tercera persona del singular, es decir, con él, ella, ello, esto, eso. Por ejemplo, ¿esto funciona bien? ¿Él tiene ganas de comer? Cuando el protagonista de la acción es la tercera persona del singular, entonces resulta que a ese do hay que ponerle una S. Tú sabes que los verbos, cuando una frase es de la tercera persona del singular, hay que añadirle una S. Bien, pues en las preguntas la S, en vez de añadírsela, en el caso del presente, en vez de añadírsela
al verbo principal se le añade a la palabra pregunta. Y así el tú con una S al final toma la forma de das. La pregunta, si es en tercera persona, quedaría de la siguiente manera. Piensa, por ejemplo, en la siguiente frase. Mi hermano come pizza los domingos. My brother eats pizza on Sundays. Si yo a esta frase afirmativa, normal, en tercera persona, le pongo un signo de interrogación al final y la palabra pregunta, que para la tercera persona del singular, insisto, es das, delante, y luego la formulo con entonación de pregunta, a mí me queda una pregunta en inglés perfecta y totalmente correcta. Does my brother eat pizza on Sundays? Como ves, es muy sencillo. Es igual que en español. Formula una frase en presente, ponle el signo de interrogación detrás, la palabra pregunta, que para el presente es do, salvo para la tercera persona del singular, que es das, y entónalo como una pregunta. Para el pasado, para formular preguntas en pasado, exactamente igual. Cogemos una frase en presente sencilla, por ejemplo, tú alquilas un piso más barato que el mío. Y le ponemos detrás la interrogación y delante la palabra pregunta, que en inglés para el pasado es did. En este caso da igual, para cualquier persona sirve did. Así pues, la frase que te he dicho en inglés sería I rent a house cheaper than yours. Yo alquilo una casa más barata que la tuya. Si yo quisiera preguntar, ¿alquilaba yo una casa más barata que la tuya? Es decir, ese mismo mensaje pero en pregunta y en pasado, pues sería Did, y luego la frase en presente formulada como una pregunta, entonada como una pregunta. Did I rent a house cheaper than yours? Y si fuera para la tercera persona, es igual, did también. Piensa si fuera al revés. John alquila una casa más barata que la mía. En formato pregunta. ¿John alquila una casa más barata que la mía? En inglés, igual. John rent a house cheaper than mine. Si fuera una pregunta, sería Did John rent a house cheaper than mine? Ves que la estructura se mantiene. Es una forma de pensar las preguntas en inglés muy sencilla y que te va a hacer muy fácil armarlas en cualquier tiempo. Veamos, por ejemplo, cómo hacer lo mismo, pero en futuro. Si quieres hacerlo en futuro, la regla es igual. Coges la frase en presente simple, le pones una interrogación detrás y delante le pones la palabra pregunta para hacer una pregunta en inglés en futuro, que coincide con esa partícula que se pone a los verbos para pasarlos a futuro, que como seguramente sabes es will. Así pues, por ejemplo, la frase tú enseñas con libros y películas. Vamos a formularla en pregunta y en futuro. ¿Tú enseñarás con libros y películas? Le ponemos la interrogación detrás y delante otro signo, el inglés, que es una palabra pregunta para el futuro, will. La frase en inglés en presente sencillo es You teach with books and films. Si lo queremos preguntar en futuro, ¿enseñarás tú con libros y películas? Will you teach with books and films? Le ponemos la palabra pregunta, el signo de interrogación y lo formulamos con tono de interrogación. Otro ejemplo. Yo paso todos los exámenes con éxito. I pass all the exams successfully. Imagínate que lo queremos formular en pregunta y en futuro. ¿Pasaré todos los exámenes con éxito? Es sencillo, cogemos la frase en presente igual que con el pasado, igual que con las preguntas en presente. Cogemos la frase en presente y le ponemos el signo de interrogación detrás y delante, ya sabes, no un signo de interrogación, en inglés es una palabra pregunta. La palabra pregunta del futuro, que es will, como te acabo de decir, y quedaría una frase como esta, una pregunta como esta. Will I pass all the exams successfully? ¿Pasaré todos los exámenes con éxito? Después de estas explicaciones acerca de cómo hacer las preguntas en presente, en pasado y en futuro, imagino que no te resultará difícil deducir cómo se hacen las preguntas en ese tiempo verbal
que termina en ería, como comería, bebería, subiría. Vamos, lo que los libros de gramática tradicionales llaman el condicional. Ya habrás adivinado que la forma de formular estas preguntas es exactamente la misma que la anterior. Lo que sucede es que la palabra pregunta, esa palabrita que ponemos al principio de la frase, cambia. Pero la estructura es la misma. Cogemos el equivalente en presente de la pregunta que quieras formular, le ponemos una interrogación al final, la palabra pregunta, que para este tiempo verbal es would, al principio y la formulamos con un acento de pregunta. Imagina, por ejemplo, ¿sabrías hacerlo? ¿Cómo formulamos esta pregunta? Cogemos la pregunta en presente, tú sabes hacerlo, y le ponemos en inglés, y le ponemos al final la interrogación y al principio la palabra would. Y nos quedaría algo así. Frase en presente simple, you know how to do it. Y ahora, para hacer una pregunta, le ponemos la interrogación al final y delante la palabra pregunta would. Y la pronunciamos como una pregunta. Y quedaría, would you know how to do it? ¿Sabrías cómo hacerlo? Otro ejemplo. ¿Se quedaría ella en casa los lunes? Mecánica, la misma. La frase equivalente en presente. Ella se queda en casa los lunes. He stay at home on Mondays. Y le ponemos al final la interrogación y al principio la palabra pregunta would. La formulamos como una pregunta y ya está. Would she stay at home on Mondays? Fácil, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Bueno, pues, si he conseguido que para ti formular preguntas o entenderlas sea más sencillo, me alegraré mucho. Te agradecería, si ha sido así, que dejaras algún comentario abajo en la sección de comentarios. Y si quieres colaborar para que pueda seguir subiendo estos vídeos, para que puedas seguir buscando maneras más sencillas de que tu inglés fluya, pues dale a un me gusta en los botones de compartir. Ya solo recordarte que si visitas el post de la página web de Quick Language encontrarás explicado en texto esto mismo que te digo con muchos más ejemplos y más detalle. Así que te animo a visitarlo. La dirección del post donde puedes encontrar la explicación está más abajo en las indicaciones de este vídeo de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.